Gloria al Señor. Tomen sus lugares, amados hermanos. Bendita sea la gracia que nos tiene aquí. Alabanzas al Señor. Sintámonos contentos en Cristo. Amén. Nunca dudemos de su poder. Amén. Él tiene muchas formas y maneras de manifestar su poder. Amén. Alabanzas al Señor. Muchas veces el enemigo viene y nos declara que estamos derrotados, pero Cristo jamás ha sido vencido. Amén. Cuando el diablo creyó que lo había vencido era cuando él había sido derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Dios derrotó a Satanás por medio de la muerte, muriendo él mismo. Amén. Gloria al Señor. Asimismo nosotros venceremos porque nosotros debemos seguir el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Morir a nosotros mismos. Alabanza al Señor. A veces hablamos mucho de resurrección y resurrección, pero para resucitar necesitamos morir. Amén. Morir a nuestros gustos, morir a nuestros pensamientos, morir a nuestros miedos y preocupaciones. Amén. Morir. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Hace un rato en la mañana estaba pensando las maneras que Dios trabaja, las maneras que Dios se manifiesta, nos declara su poder. A veces, hermanos, son inescrutables, no los podemos nosotros distinguir. A veces incluso parece una paradoja. Una paradoja es algo que dice una cosa y no lo entendemos. Y muchas veces pensamos que las cosas que Dios dice están en contra de nosotros. Paradoja, porque cuando Él habla, todas sus palabras son verdad. Amén. Todos sus dichos son verdad. Hay gente que dice que la palabra de Dios se contradice, pero eso no es cierto. Dios jamás se ha contradecido. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, seamos de percepción profética para poder percibir su mensaje, para poder percibir su poder. Cuando Dios declara una sanidad, la declara porque así es. Amén. Porque es verdad. Pero usted necesita creerlo. Amén. Él tiene sus formas. Alabanzas al Señor. Unos a través de la medicina tratamos las enfermedades, otros por medio de la fe, solo por creer. Amén. Gloria al Señor. Yo he tenido, he visto, he encontrado testimonios de gente que sana sin orar tanto, de gente que sana sin llorar tanto, gente que sana solo por fe. Amén. Porque dice en su corazón, si es tu voluntad, Señor, me voy. Y si aún no estoy listo, perdóname, Señor. Amén. Pero el diablo escucha nuestras oraciones cuando le decimos a Dios, es que tengo miedo de morir, es que no sé si soy salvo. Satanás de ahí se agarra, viene y condena más el alma confundida. Y le dice, no puedes hacerlo, te hace falta mucho, no vas a soportar. Tenga cuidado. Ubique donde pone sus pies. Posiciónese en Jesucristo. Es el único dador de vida. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir
nuestras Biblias. Alabanzas al Señor. En el libro del Apocalipsis, buscándolo. El capítulo 3. Alabanzas al Señor. ¿Lo vean dos? Vamos a leer los 6 versículos de los primeros 6 versículos de este capítulo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, así como están en sus lugares. Incline su rostro. Padre, en esta mañana, Señor amado, una vez más, Padre, Señor Jesús, con este pueblo el cual tú, Señor, has redimido, Señor Jesús, estamos aquí, Padre, bendiciendo tu nombre. Señor, gracias por darnos, Señor, la dirección de la alabanza, Padre. Señor Jesús, es un gozo oír, Señor, que tus hijos y tus hijas te adoran, Señor. Padre, mi alma se goza, Señor, de oír, Padre, Señor Jesús, Padre, el gozo, Señor, de tu pueblo. Bendito Dios, y así, Padre, también haya ese gozo, Señor, al oír tu palabra, Señor, mientras, Padre, Señor, meditamos en ella, escudriñamos, Señor, Padre, las maravillas, Señor, de tu voz. Padre amoroso, sea, Señor Jesús, Padre, una bendición, Señor, tu palabra en el corazón de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre. Y al llegar a la grabación, Señor, aquel que lo oyere, Señor Jesús, bendice su corazón, Padre. Revélale tu palabra, Señor, porque solo tú puedes hacerlo por medio de tu Espíritu Santo. Te les decimos, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Este mensaje está dirigido al ángel de la iglesia en Sardis. Amén. Amén. La palabra Sardis significa fugitivo o escape. Gloria al Señor.
Creo que al otro le falta pila. No, que aquí se hace un tornado. Gloria al Señor. Comentaba que esta porción de la Escritura solo son 6 versículos en el cual comprende un mensaje a una iglesia que es nombrada Sardis. Como dije, Sardis significa fugitivo o alguien que pudo escapar. Esta Sardis venía siendo una ciudad allá en la antigüedad, lo cual, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, hoy solo hay ruinas de ella. La ciudad de Sardis totalmente desapareció. Aquí la Escritura habla que Dios vendría como ladrón, y efectivamente la ciudad de Sardis fue saqueada. Muchos ladrones en aquellos tiempos robaban las pertenencias de las gentes, se metían a sus casas, hasta el final que esa ciudad de Sardis quedó totalmente abandonada y nadie más pudo vivir ahí en ella. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Allá en Sardis era un lugar donde también fabricaban tela, así como en Teatira. Ahí, según la historia, es donde por primera vez pudieron teñir la lana, pudieron hacer que la lana tuviera colores, porque la lana en la antigüedad se usaba natural en su mayoría. Eran unos cuantos que podían teñir la lana. Pero allá en Sardis fue un lugar de muchas fábricas en aquellos tiempos. Se dedicaban más que nada a la fábrica de telas, de ropas. Alabanza al Señor. Pero también fue una ciudad muy idólatra. Ahí adoraban a Cibeles, lo cual es un tipo de Semiramis, es la misma, como dije en la edad anterior, la edad de Pérgamo, solo cambiaron sus nombres. Allá también adoraban al dios Sol, al dios de la luna, y eso a Dios nunca le ha agradado, la idolatría. Gloria al Señor. Esta ciudad estaba creciendo, o había crecido, bajo el Imperio Romano, porque era una ciudad muy próspera. Todo lo que ha sido de los grandes imperios han conquistado o venían conquistando ciudades, incluso países, por causa de su riqueza. Y cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, en su máximo, en su imperio estaba en su máximo desarrollo, pues había abarcado muchos países allá en el continente asiático. Entre ellos, pues estaba Sardis. Sardis fue no obligada, sino fue conquistada también en la idolatría que originalmente tiene la Iglesia Católica Romana. En aquellos tiempos la Iglesia Católica Romana estaba en su desarrollo. Todo lo que pasó en Pérgamo, que la Iglesia se unió con el Estado, hicieron una sociedad. En la edad de Teatira la Iglesia desarrolló su máximo poder, que todo aquel que no creía como ellos, pues eran asesinados, eran vistos como herejes, condenados a hogueras, condenados a
a morir en el Coliseo romano y en muchos lugares dedicados o hechos exclusivamente para torturar a aquellos que no estaban de acuerdo con la fe del trinitarismo romano. Alabanza al Señor. La edad de Tiatira duró casi 900 años. Fue una edad muy larga, la edad media, llamada así la edad del oscurantismo, porque casi nadie tenía la Biblia, casi nadie tenía la palabra de Dios. Únicamente si se fuera sacerdote, si se fuera obispo. Alabanza al Señor. Se llamó así la edad del oscurantismo porque pues, casi nadie conoció la Escritura, nadie conocía a Dios. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Pero en esta edad de Sardis, que fue ya a principios del siglo XV, de ahí después que habían unos pequeños reformadores, a final de la edad de Tiatira, había unos reformadores, llamados así reformadores porque protestaron contra la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, después de que se sentó en el trono, llamado así el papado, empezaron a gobernar todas las naciones que estuvieron a su alcance. Empezaron a conquistar ciudades y cada vez que conquistaban una ciudad metían también su religión. Todas las ciudades que han conquistado, no importaba cuál era la religión que tuvieran, después de que fueran conquistados, no tardando, entraban en la doctrina de la nación o del imperio por el cual habían sido conquistados. Por esa causa, todos los países asiáticos tuvieron guerra y hasta hoy tienen guerras por causa únicamente de la religión. Alabanzas al Señor. Esta quinta edad está señalada del año 1520 hasta el año 1750 de nuestra era y es conocido comúnmente como la edad de la Reforma. Esta edad, este tiempo, el cual vamos a estar estudiando, vamos a encontrar que de aquí parten todas las denominaciones que existen hoy en día. Antes de ello, habían pequeños grupitos que se levantaban, pero inmediatamente eran apagados por el poder del Imperio Romano, por el poder de la religión romana, porque estaba unido, como dije hace un rato, el imperio, o sea, la economía, la política y la religión. Entonces, nadie podía ser alguien, nadie podía ser un ministro de justicia, ya sea un alcalde, un juez, un abogado, si no se fuere seguidores de las creencias católicas romanas. Pero allá en el año 1520, como dije, en el siglo XV, hubieron muchos hombres que protestaron contra la Iglesia Católica Romana, porque todos los pueblos que habían sido conquistados, o países, mejor dicho, que habían sido conquistados, estaban obligados a pagar una cuota a la Iglesia Católica Romana. Ellos para ese entonces ya habían creado el purgatorio, ya habían creado la venta de indulgencias, ya habían creado las oraciones de novenas, y por todo ello ellos cobraban una suma muy importante de dinero. La Iglesia Católica Romana incluso podía venderte la salvación. Los ricos, aquellos que tenían dinero, aquellos tiempos, los ricos de aquellos tiempos, del siglo XV, pagaban una fuerte cantidad de dinero para así ellos poder hacer lo que quisieran, porque según
ellos, el Papa, les daba el perdón de sus almas. Entonces iban y pagaban incluso cuotas grandes y nadie los molestaba. Con respecto a ellos, la religión ya no volvían a molestar porque pagaban sumas importantes de dinero. Y con eso ellos, según el Papa, tenían el perdón de sus almas. Fue una edad del oscurantismo, la edad de Tiatira. En la edad de Sardis, o en el tiempo de Sardis, menciono otra vez, después del año 1520, se levantaron reformadores, protestantes. Se levantaron hombres como Calvino, Juan Hus, Martín Lutero, entre otros. Todos salieron de la Iglesia Católica Romana queriendo hacer la diferencia. Cuando Martín Lutero, entre otros, empezaron a promover la palabra de Dios, y digo esto promoverla porque, como dije hace un rato, casi nadie conocía la Biblia. Solo donde llegaba la religión romana, conquistaban a todas las gentes, decían que tenían que creer a la fe que ellos traían, a la revelación que ellos tenían, porque solo así se iban a ser salvos de no ir al infierno. Llegaban ofreciéndole todas las ventas de cosas, así como de oraciones y de amuletos, para que ellos fueran salvos. Empezaron a vender los rosarios, crucifijos, porque eso les aseguraría su salvación, su seguridad, su buena suerte. Pero cuando Martín Lutero y así como los otros empezaron a escudriñar el Nuevo Testamento, se dieron cuenta que no era verdad. Entre ellos Martín Lutero predicó y su mensaje fue que el justo vivirá en la fe de Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Amén. Alabanzas al Señor. La palabra o esa frase del justo en la fe vivirá, lo leímos la semana pasada, el domingo pasado. Amén. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se repite en 3 partes, una en el Antiguo Testamento, el cual es claro que dice que el justo en la fe vivirá, por fe vivirá. El apóstol Pablo nos damos cuenta que en Efesios 2:20 dice que somos salvos por la gracia y esto por la fe. Amén. No por ninguna otra cosa. Yo, hermanos, le diría, ni siquiera por venir al templo usted va a ser salvo. No vamos a ser salvos por venir al templo, por decir ya vine, no. Por gracia soy salvo. Es por algo que nosotros no podemos hacer. Es algo que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho. Amén. Él es el que nos salvó. No es lo que yo pienso, lo que yo intuyo. No. Es por gracia. Y esto es por la fe. Entonces, si es por gracia que Dios nos salvó, cada uno de nosotros debe de saber que nos salvó porque Él mismo colocó la fe en nosotros. Amén. Y si Él colocó la fe en nosotros, debemos entonces nosotros reconocer y entender que debemos de vivir en la fe de Jesucristo. Solamente en la fe de Jesucristo. No en que lo que dice fulano de tal, fulano predicador. No, en la fe de Jesucristo. Amén. ¿Cómo es vivir en la fe de Jesucristo? Hermano, dijo el Señor, mayores cosas que estas harán, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, hermano, cuando oímos esa frase, a veces lo platicamos meramente como un dicho y le restamos poder cuando dijo el Señor Jesús, mayores cosas que estas harán. Amén. Dijo, porque viste cuánto hice, ¿crees?
Alabanza al Señor. Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos guiamos por vista. Muchas veces nosotros creemos ciegamente. Muchas veces, hermanos, incluso Dios hace algo en nuestras vidas, pero no seguimos cuál es el tipo o la forma que Dios va a llevar a cabo, hermanos, su palabra. Amén. Vivir en la fe, hermanos, es manifestar obras de la fe. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Si nosotros no manifestamos obras de la fe, no es que no tenemos fe, sino que no estamos creyendo en la común fe. Gloria al Señor. No estamos viviendo en la fe. Alabanzas al Señor. Este hombre, Martín Lutero, fue un hombre que prevaleció entre todos los reformadores de su época. Alabanzas al Señor. Este hombre fue uno de los que se atrevió, tomando la palabra de Dios, sacar, según la historia, 95 tesis, 95 argumentos, los cuales fue y las declaró a la Iglesia Católica Romana, diciendo que todas esas cosas, todos esos 95 argumentos no estaban en la Biblia. Claro que la Iglesia Católica pues se enojó, lo condenó de hereje. Y en aquellos tiempos un hereje es alguien que está en contra de Dios, es antipalabra, eso significa hereje. Pues su castigo era morir en la hoguera. Alabanza al Señor. Pero Dios lo guardó, porque Dios reconoce a los suyos y protege a los suyos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hubieron hombres como al mismo tiempo que se levantó Martín Lutero, que negaban totalmente la doctrina trinitaria. Fueron protestantes, pero un poquito diferente a Martín Lutero. Hubieron hombres que empezaron a anunciar la deidad de Dios. Empezaron a anunciar que Jesucristo era el verdadero Dios. Otros, por ejemplo Lutero, él salió de la Iglesia Católica Romana protestando, pero se llevó la doctrina trinitaria consigo. Él siguió creyendo que María seguía siendo virgen. Él siguió creyendo en la Virgen María. Hubieron otros hermanos otros grupitos protestantes que dijeron el trinitarismo está mal, no hay tal cosa como Dios en tres personas. Había en Egipto un demonio que le llamaban el perro de tres cabezas. Y dijo un sabio de aquellas épocas, de modo que Dios sea como un perro de tres cabezas. Habían otros que fueron llamados grupos anabaptistas, que no creían en el bautismo de infantes, que no era bíblico bautizar a los infantes. Ese grupo anabaptista también fueron torturados, fueron borrados incluso, porque
estaban totalmente en contra de la religión romana y dijeron que el bautismo iba a ser únicamente por arrepentimiento. Pero en aquellos tiempos incluso los anabaptistas y los que predicaban la deidad de Dios, que Dios era una sola persona, tenían dos enemigos. Tenían enemigo a la Iglesia Católica Romana y ahora los mismos protestantes. Alabanzas al Señor. Este hombre, Martín Lutero, prevaleció aún en su error, como dije hace un rato, porque Dios conoce a los que son suyos y Dios protege a los que son suyos. Él lo ha seguido haciendo hasta hoy en nuestros días. Amén. Muchos cristianos, hermanos, tuvieron que ir al mundo a perderse, a hacer cosas terribles en contra de la palabra de Dios, pero Dios los conocía. Dios me conoció a mí y me sacó de donde yo estaba. Dios le conoció a usted y le sacó de donde usted estaba. ¿Por qué Él le conoció? Porque Él conoce a los suyos. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, es que es imposible que yo sea salvo por mi conducta, pero Dios conoce a los suyos. Amén. Alabanzas al Señor. Eso es lo que muchas veces en la iglesia se está uno viendo solamente por decir que Dios tenga misericordia de mí. Muchas veces hay gente que llega a la iglesia y dice que el Señor tenga misericordia. Voy para que el Señor me perdone. El Señor perdonó. Él, cuando fue a la cruz del Calvario, Él extendió el perdón. Solo lo que necesita el cristiano es recibir el perdón. Amén. ¿Cómo recibe el perdón? Reconociendo que es un pecador. Y cada día, hermanos, todo lo que nosotros hacemos y el error que nosotros cometemos, hermanos, está perdonado. Lo único que necesitamos es reconocer que pecamos. Amén. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó también, dijo, abogado tenemos en el cielo. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el perdón ya está dado. Y todos los errores que usted va a cometer mañana, hermana, están perdonados. Pero usted necesita llegar al trono de gracia y pedir perdón. Amén. Aceptar el perdón. Amén. Porque ahí está delante de nosotros en el trono de gracia. Gloria al Señor. Martín Lutero fue un hombre muy popular. Vaya, no tanto en su tiempo, sino después de que él murió. Martín Lutero fue hecho un hombre muy popular porque fue uno de los que prevaleció en la Reforma. Protestaron contra la iglesia, casi la vencieron. Mucha gente se le unió a Martín Lutero porque entre las cosas que Martín Lutero protestó contra la jerarquía romana fue el no dar más dinero a la Iglesia Católica Romana. Y eso siempre ha sido, la gente nunca quiere dar dinero. Entonces, como Martín Lutero protestó contra esas cosas, muchos grandes, ricos, se unieron a Martín porque Martín los estaba defendiendo de ya no estar pagando una fuerte suma de dinero a la Iglesia Católica Romana. Como era un imperio, de todo pedía cuota, de todo pedía impuestos. Y en el campo religioso lo disfrazaba vendiendo salvación, vendiendo rescates. Por ejemplo, el purgatorio fue algo que ellos inventaron, que a través de una oración pueden sacar al familiar muerto del infierno y meterlo al cielo.
El Papa se hizo en lugar de Cristo. Se hizo el mediador, se hizo el Salvador. Amén. Por eso dice ahí el mensaje a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Entonces, unos dicen que Martín Lutero fue un profeta, pero realmente Martín Lutero no cumplió un papel como de profeta, sino solamente predicó un mensaje, el principio de la restauración, que fue el justo por la fe vivirá. Alabanzas al Señor. Bendito sea Dios. Dice el versículo 1: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Alabanzas al Señor. Ya aprendimos, hermano, en los cultos pasados, las edades pasadas, que los 7 espíritus son los 7 mensajeros. Amén. Habla de 7 candeleros. Amén. Habla de 7 estrellas. El mismo libro de Apocalipsis nos habla de 7 estrellas. Ya aprendimos que las estrellas son los ángeles mensajeros. Amén. Aprendimos que los 7 candeleros, las 7 antorchas encendidas, son las 7 iglesias. Amén. Alabanzas al Señor. Hemos aprendido todas esas cosas, pero necesitamos escudriñar por qué dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aquí esta escritura nos está enseñando que Dios tiene 7 espíritus. Amén. Gloria al Señor. Está hablando, si usted se lee cuidadosamente el versículo 1, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vamos a escudriñar un poquito las escrituras que nos hablan de esos 7 espíritus. Abramos en Apocalipsis 1, versículo 4. Alabanzas al Señor. Voy a necesitar que alguien me ayude con la lectura, porque son varios versículos. ¿Algún varón que se apunte? ¿Hay? Adelante. A ver, léenos Apocalipsis 1, versículo 4. Amén. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, capte que dice 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora léanos en Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora en Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Alabanzas al Señor. Dice aquí que del trono salían relámpagos. Amén. Truenos, voces y 7 lámparas de fuego. Y ya conocimos también que los 7 candeleros
son las 7 iglesias. Amén. Y esas 7 iglesias, los 7 candeleros están encendidas. Amén. Si se dan cuenta, la escritura va haciendo uno. Las 7 estrellas y las 7 lámparas o los 7 candeleros. Alabanza al Señor. ¿Nos repites otra vez el versículo 5? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el Apocalipsis 1:4 dice que los 7 espíritus están delante de su trono. Y acá delante de su trono están 7 lámparas. Amén. Gloria al Señor. ¿Usted se da cuenta cómo está hablando Dios aquí? Muchas veces, por escudriñar un versículo individual, nuestra revelación va a ser muy individual. Pero cuando nosotros agarramos toda la palabra de Dios, vamos a tener una revelación plena, justa. Apocalipsis 5, versículo 6, hermano. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Alabanzas al Señor. Aquí vuelve a hablar de 7 espíritus de Dios. Alabanza al Señor. Ahora nos lees en San Juan 4, versículo 24. Esto parece que contradice las Escrituras. Amén. Adelante. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué es Dios? Pero Apocalipsis dice que son 7 espíritus de Dios. En Corintios 12, 8, gloria al Señor. Primera de Corintios, sí. Amén. Porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. Y si usted lee hasta el 11, usted va a encontrar que todos los dones espirituales o todos los dones de Dios son dados por un espíritu o por el mismo espíritu. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, si Apocalipsis 4:5, por ejemplo, dice 7 espíritus de Dios, también vemos que son llamados 7 lámparas de fuego. Vamos a encontrar en Proverbios 20, versículo 27. Gloria al Señor. Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Entonces, por eso nosotros llegamos a la conclusión de que las 7 estrellas, amén, que los 7 candeleros se refiere a personas. Las 7 lámparas de fuego se refiere a personas, porque el lámpara de Jehová es el alma del hombre. Amén. ¿Qué más dice, hermano? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón.
Alabanzas al Señor. La palabra de Dios está hablando de 7 lámparas. Amén. Y dice que el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Entonces, cuando la Biblia también habla de estrella, pues es algo que alumbra, es algo que da una luz. Alabanza al Señor. O refleja una luz. ¿Está entendiendo? Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña el secreto del corazón, o lo interno del corazón. Por eso, hermanos, cada ángel mensajero es un hombre. Cuando la Biblia dice escribe al ángel de la iglesia en Sardis, le está hablando a Juan que escriba al mensajero o al hombre mensajero de la iglesia en Sardis. Juan, que escribió el Apocalipsis, no usó otras cosas sino símbolos del Antiguo Testamento, por ejemplo aquí en Proverbios 20:27. Gloria al Señor. ¿Nos lees en San Juan 5:35? Vamos a ver este profeta cómo fue llamado también. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros hicisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Alabanzas al Señor. Ese era el profeta y le fue llamado, ¿cómo dice? ¿Antorcha que ardía o lámpara que ardía? Antorcha es sinónimo de lámpara, que ardía. Juan el Bautista fue un mensajero para la iglesia judía. Y era una lámpara o antorcha que ardía. Alabanza al Señor. También lo de Apocalipsis 5, versículo 6, que dice que son los 7 espíritus, también son identificados ahí como los 7 ojos. Amén. Léenos en Zacarías capítulo 4, verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces salgarán y verán la plumada en la mano del Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Y gloria al Señor. Esto léanlo en sus casas desde el versículo 1 y van a encontrar quiénes eran esas 7. Gloria al Señor. ¿Quieren saber qué es? Pues vamos a darle trabajo a nuestro hermano. Leamos desde el versículo 1. Zacarías 4:1. Y volvió el ángel que hablaba conmigo, y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa,
ni sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plumada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. ¿Cuáles son esas 7? Hermanas, contesten. ¿Sí lo vieron o no? Sí, pues los ojos de Jehová que recorren la tierra. 7, pero ¿de qué 7 está hablando ahí? Sí. Amén. Y según Apocalipsis, nos encontramos que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén. Ahí Zacarías está viendo los 7 candeleros y sus mechas encendidas. Amén. Está muy claro entonces, hermanos, que los ojos del Señor son hombres. Allá en Apocalipsis, donde nos leyó nuestro hermano, dice que son los 7 espíritus. Los 7 espíritus son los 7 ojos. Alabanza al Señor. Porque esto también nos enseña, y dice la Biblia que son los 7 ojos de Jehová, o los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios, porque Dios toma al hombre, pero no es el poder del hombre, sino es el poder de Dios en el hombre. Hoy hay muchos hombres que Dios les ha dado el poder y ellos dicen: yo lo sané, yo le ayudé, yo hice esto, cuando verdaderamente eso no es cierto, porque si tienen el poder, porque Dios se los ha dado, es porque Dios está obrando en el hombre. Amén. Entonces, los 7 ojos de Dios son hombres. ¿Sí lo puede captar? Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, los 7 ojos de Dios son hombres y también son sus lámparas. Ya conocemos que cada mensajero es una estrella. Amén. Una estrella para cada edad. Vino la edad de Éfeso, Dios envió una estrella. Sardis, o vamos en Sardis, y hasta Sardis Dios ha enviado una estrella. Y así continúa con la edad de Filadelfia y la Odisea, y para cada edad Dios ha enviado una estrella. Si se manifiesta una lámpara, tiene que tener su luz. Amén. Tiene que tener fuego. Alabanza al Señor. Tiene que mandar una estrella porque cada edad que termina, la iglesia queda en oscuridad. Tiene que venir una estrella porque una estrella refleja luz. Y dijo estrella porque las estrellas solo se ven en las noches. Amén. Es un tipo lo que está en el firmamento. De ahí Dios tomó un tipo para enseñarnos cómo es que Él envía a su mensajero. No podemos quedarnos en sí con el puro mensaje de Pablo. Tiene que ser revelado. En cada edad Dios envió un mensajero para aclarar la palabra de Dios, aclarar su palabra. Gloria al Señor. Dice la Escritura pues que cada estrella tiene que encajar con la estrella anterior, o cada edad tiene que encajar con la edad anterior, porque así como de Éfeso vino la edad de Esmirna, pero tuvo que encajar, tuvo que ser del mismo tipo. Amén. A pesar de que, hermanos, la iglesia gentil se fue corrompiendo casi desde la primera edad, de todos modos Dios siempre guardó un pequeño grupito, como lo menciona más claro aquí en este mensaje a la iglesia de Sardis. Tienes unas pocas personas. Amén. Ya lo dice literal, unas pocas personas. Esas pocas personas son los únicos
que pudieron guardar, vivir en la fe o por la fe de Jesucristo, guardando su palabra. En cada edad solo hubo una porcioncita que guardó la palabra de Dios. Hay muchos religiosos, así como en nuestros tiempos los ha habido en las edades pasadas, pero no todos han guardado la palabra de Dios. ¿Alaban al Señor? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pablo, el primer mensajero, Pablo fue un tipo así como de Moisés. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios levantó un hombre, Dios levantó una estrella. Amén. Para conducir al pueblo de Dios a salir fuera de ese imperio o de ese gobierno egipcio. Dios también levantó para la iglesia gentil a un hombre, a la primera estrella de la iglesia gentil, la cual fue Pablo. Si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, para la iglesia hebrea, todo lo que Dios le dijo a Moisés se estuvo repitiendo hasta que vino a manifestarse nuestro Señor Jesucristo. Muchos no cumplieron la ley, muchos violaron la ley en todo el Antiguo Testamento, pero cada generación se levantaba y miraba la ley dada por Dios a Moisés, conocido como la ley de Moisés, pero es la ley de Dios. Amén. A pesar de que pasaron 1000 años, 2000 años, que Moisés había muerto, la ley continuaba. Vinieron otros profetas, Dios habló por medio de los otros profetas, amén, pero eso no borraba lo que Dios le había dado a Moisés. Amén. Vino Jeremías, vino Isaías, vinieron todos los profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento, amén, pero ellos no abolieron la ley seguía. Asimismo, hermanos, Dios levantó a un profeta, porque Pablo fue apóstol y profeta, y no importa cuántos más ministros o ángeles mensajeros, un tipo de profetas que se levantaron después de Pablo, tienen que seguir guardando el evangelio que Pablo predicó. Amén. En otras palabras, el evangelio de Jesucristo que predicó Pablo. Amén. Gloria al Señor. Pablo fue muy claro en Gálatas 2, dijo que si alguien trajera otra revelación, otro mensaje ajeno a lo que ellos, los apóstoles, habían enseñado, dijo que sea anatema, que sea condenado. Amén. Eso fue lo que dijo Pablo. Todo lo que se levantare y hablare diferente a lo que Pablo y los otros apóstoles enseñaron, sea anatema. Amén. Pablo primeramente enseñó que fueran rebautizados unas gentes y todos los que creyeren en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo aquel que predica alguna otra cosa diferente, por ejemplo en esto del bautismo, sea anatema, sea condenado. Amén. Porque usted puede buscar, hermano, y encontrar, y Pablo enseñó la doctrina del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo aquel que enseña otra cosa sea condenado, según Gálatas 2. Gloria al Señor. Dios tuvo que levantar a Pablo para que pusiera orden a la iglesia. Y posteriormente la iglesia se estaba otra vez desbalagando. Lo hemos visto en el pueblo de Israel. Salió bien contento, todos en grupo fueron a ofrecer sacrificio a Jehová en el desierto, todos juntos, todos gozosos. Amén. Todos pasaron el mar rojo, todos, pero a la hora de la prueba pues muchos corrieron. Amén. Cada edad pasa lo mismo. En los tiempos de Pablo muchos se unieron, muchos lo seguían,
Pero después de un tiempo, cuando Pablo empieza a enseñar doctrina, enseñanza, revelación, se aparta. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Muchos, miles le seguían, pero cuando Él empezó a condenar todo el pecado, muchos se fueron. Amén. Habían 70 muy cercanos del Señor Jesús que también se fueron. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Pablo, la primera estrella, vino, ordenó la iglesia. Si nos damos cuenta en la carta a los Corintios, él pone en orden los dones. Nos damos cuenta que en la iglesia de Corintios los dones estaban desordenados. Cada quien decía: yo soy esto, yo soy lo otro, yo hago esto. Amén. Gloria al Señor. Esa era la iglesia pentecostal de aquellos tiempos. Hoy hay gente todavía que sueña y antes de escudriñar en la palabra, en el Señor, van y ya se hacen profetas por su cuenta. Alabanza al Señor. Decía yo la otra vez: yo no me puedo profetizar a mí mismo. Amén. Porque me estaría yo pastoreando solo. Gloria al Señor. Entonces, ahí en Corintios eran así. Pero vino Pablo y vino a poner orden a la iglesia. Allá en las cartas de Timoteo, de Tito, Pablo vino a poner orden a los ministros. Alabanza al Señor. Porque así como hoy, en aquellos días también se levantaban muchos ministros, pero enseñaban diversas cosas. Nos damos cuenta que unos andaban judaizando, que todo gentil que creyera en Cristo tenía que circuncidarse también, que todo gentil que creía en Cristo tenían que guardar la ley. ¿Por qué? Porque había unos judíos que se habían convertido a la fe de Jesucristo, pero querían llevarse sus costumbres. Hoy en día hay gente así, sale de su iglesia y se quiere llevar sus costumbres a la iglesia donde empezó a simpatizar. Alabanza al Señor. Y si hay unos débiles en esa nueva iglesia, pues van a decir: dice el hermano fulano de tal que allá lo hacían así, pero no es como lo hacían allá, ni como lo hacemos acá, sino como la palabra enseña. Debe de hacerse como la palabra nos enseña. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace muchos años me encontré un hombre que dijo que él bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, por si no era efectivo uno, en el otro de todo modo era efectivo. Parece que está bien, ¿verdad? Pero realmente no es como pensamos los hombres, sino como dice las Escrituras. Si Pablo enseñó que lo correcto es bautizar en el nombre del Señor Jesús, así lo tenemos que hacer. Amén. Si somos creyentes. Alabanzas al Señor. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, no quiero ir a la cita, pero solo se los comento. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a Moisés que hicieran el candelabro a martillo, labrado a martillo, cuando ya estaba listo, encendían el primer candelabro, y de esa misma mecha encendían la otra, y de esa otra mecha, de la segunda mecha, encendían la tercera, y así hasta la séptima. Entonces, Dios levantó Pablo como la primera estrella. Entonces Irineo no podía predicar otra cosa, tenía que predicar lo mismo que predicó Pablo. Y así sucesivamente, cada mensajero que Dios ha levantado tiene que predicar lo mismo que predicó el primer mensajero. Amén. Amén. La Iglesia Católica Romana no lo ha hecho así. Cada vez ha levantado un hombre, ellos han puesto un nombre, y cada hombre que llega al trono tiene un pensamiento diferente. Siempre ha pasado así, hasta hoy en día. Hoy tienen
sentado en su trono a un hombre americano de Estados Unidos y piensa diferente al que estaba antes. ¿Por qué? Porque están poniendo un hombre en vez de poner al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla las mismas cosas, así como las que habló en el Antiguo Testamento, así las habló con Pablo, así las habló con Irineo, con Martín de Atur, con Colombo, con cada uno de los mensajeros, y hasta hoy en día es el Espíritu Santo que sigue hablando a través de los hombres. Amén. Dice ahí Proverbios que lámpara, amén, es el hombre. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces dice que son los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios en aquellos hombres elegidos por Él. Amén. Son 7 hombres que Dios eligió para cada uno de las edades de la iglesia, para cada tiempo. Dios levantó a un hombre diferente, pero con la misma convicción, porque el espíritu y el poder que venían en esos hombres son de Dios. Amén. Entonces, 7 espíritus, 7 ojos, no contradice a lo que leímos ahí en Juan, que Dios es espíritu. Amén. No es que Dios sean 7 espíritus, pero si no escudriñamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que se contradice una escritura con otra. Amén. 7 hombres, donde Él manifiesta su espíritu. Y no todos al mismo tiempo, sino en la edad gentil, en 7 tiempos. Digo, estas 7 son los ojos de Jehová, que escudriñan toda la tierra. Alabanzas al Señor. Así pues, cada hombre que hemos estado estudiando ha calificado para ser el mensajero de su edad. Gloria al Señor. Nos lees en Apocalipsis 22, 18, 19, una escritura que conocemos, esto para sellar lo que yo acabo de decir. Gloria al Señor. Amén. Porque yo, 22, 18. Amén. 19. Porque yo contesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Esta escritura, hermanos, parece que es ajeno, por ejemplo, a nosotros. Pero esta escritura tiene referencia de lo que hace ratito comenté, de Gálatas 2. Amén. Todo aquel que predicare un mensaje diferente al que Pablo predicó, sería una persona como esta, que menciona aquí Apocalipsis 22, 18. Toda persona que le quitare, amén, y que le añadiere, tendrá su pago. Alabanza al Señor. Aquel que le añadiere, tendrá sus enfermedades. Esas son sus plagas. Alabanza al Señor. Y aquel que le quitare, pues así como le quitare, se le quitará su estadía en el reino de Dios. Alabanza al Señor. Pablo dijo eso en Gálatas 2, porque cada mensajero, cada ministro, cada creyente debe de tomar la palabra que enseñó Pablo. Amén. Porque Pablo enseñó la revelación del Evangelio de Jesucristo. Alabanza al Señor.
Entonces, sí hay una condena, hermano, para el que no cree la palabra como está escrita. Sí hay una condena, hermano, para aquel que dice, no, mejor lo hago tantito así. Creo que Dios me da chance. Dios no te está dando chance. Dios no te está dando, hermanos, un tiempecito después de que le has conocido y recibido. No te está dando un tiempecito para que vayas y hagas lo que anteriormente hacías. No. Porque la palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios no se aparte. El que se apartare, dice, no agradará a mi alma. Lo leímos el domingo pasado. Amén. Mas el justo por la fe vivirá, mas el que se apartare no agradará a mi alma. Entonces, muchas veces los cristianos se apartan de sus hermanos, le están añadiendo a las escrituras, que sí se puede. Hay cristianos que hablan, critican a sus hermanos despectivamente y piensan que están haciendo bien, mas le están añadiendo la palabra. Amén. Lo único que dice la palabra es que juzga con santo juicio. Pero si tu juicio no es santo, o bien le estás añadiendo o le estás quitando. Y las consecuencias están ahí descritas en Apocalipsis 22, 18 y 19. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto parece que es sencillo, parece que no nos pega a nosotros, pero aquí abarca afecto, razón, conciencia, memoria e imaginación. Amén. Si nuestros 5 sentidos espirituales no están sujetos a la palabra, o le estamos añadiendo o le estamos quitando. ¿Sí puede captarlo? Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Alabanzas a nuestro poderoso Salvador. ¿Nos lees por favor en San Juan 14, 12 al 16? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también las hará, mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué nos está diciendo esta escritura, hermanos? Bueno, ya vimos que Dios envía a su ángel mensajero. Amén. No está enviando sus 7 espíritus en esta hora. No está enviando sus 7 ojos en esta hora. Él envió un espíritu y un ojo que vigila. Amén. Porque otros 6 espíritus o 6 etapas de su espíritu que envió a su iglesia ya pasaron. Estamos en la 7ª edad, en la 7ª ocasión que ha enviado su espíritu. Amén. O su estrella, porque dice que su espíritu es la lámpara. Amén. Lámpara es el espíritu de Dios. Lámpara es el poder de Dios en el hombre. Alabanza al Señor. Bueno, eso que dice ahí San Juan 14, amados hermanos, nos está hablando de la iglesia verdadera, de la iglesia ungida de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo dice que irá, por ejemplo, a los 4 evangelios y verá los milagros que están descritos ahí. Y tiene que mirarse y decir,
mayores cosas que estas que están escritas puedo hacer. Amén. Nosotros escuchamos eso, leemos eso y lo pasamos muy superficial. Solo leemos, no lo podemos aprender de memoria, pero lo importante ahí de eso, que dice ese versículo 12, mayores cosas que estas harán. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que manifestar el poder de Dios. La iglesia de Jesucristo tiene que seguirle las señales descritas en la Biblia. Amén. Toda la iglesia debe de manifestar, hermanos, el poder de Dios, el poder de los milagros. Amén. De discernimiento, de sabiduría, de conocimiento. Amén. Tiene que manifestar el poder de la fe. Por falta de esas cosas, de esa fe, del creer genuinamente en la palabra de Dios, es que disertamos en la palabra, la cambiamos, o mejor dicho, le quitamos o le añadimos. Por la falta de fe, Lutero enseñó: el justo en la fe de Jesucristo vivirá. Amén. En la fe, Pablo dijo: por la fe de Jesucristo. No, dijo en la fe de Jesucristo. Amén. Alabanzas al Señor. La iglesia que se hace llamar de Jesucristo y no manifiesta el poder de Dios, dará cuentas de ello. Dará cuentas de usar el nombre de Dios en vano. Por eso dijo en esta edad, en este mensaje, dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Porque, hermanos, decimos que somos cristianos, decimos que creemos, conocemos al mensajero de esta edad, ni hemos escudriñado la vida del mensajero, no hemos escudriñado sus mensajes, y decimos que vivimos porque tenemos la revelación de Jesucristo. Pero dice ahí: nombre de que vives, pero estás muerto, porque no estás manifestando el poder. La iglesia de Dios debe de manifestar el poder. Amén. ¿No lees otra vez? 12:16. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que esas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Le dijo: quédense quietos, no hagan nada. Amén. No tengan su propia interpretación. Les dijo: vayan a aposento alto hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Eso es lo que yo les he venido diciendo, predicando desde hace varios tiempos. Llénense del poder de lo alto. Amén. Porque si no se llenan del poder de lo alto, nunca van a manifestar el poder de Dios. Amén. Es tan importante, hermanos, la escritura que nos acaba de leer nuestro hermano de San Juan 14, 12 al 16, por tomar una escritura en una dirección, pero muchas escrituras nos enseñan que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Gloria a su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque las 7 estrellas, hermanos, o los 7 mensajeros,
de las 7 edades, dice que están en su mano. Él está en medio de los 7 candeleros. Amén. Él. Entonces, si es Él el que está en esta iglesia, hermanos, el poder de Dios se debe de estar manifestando aquí. Pero no tenemos profecías, no tenemos don de lengua, no tenemos dones de sanidades, carecemos de conocimiento. Yo hago una pregunta a la iglesia y no saben. ¿Por qué? Porque carecemos del poder de Dios. ¿Y por qué estamos careciendo del poder de Dios? ¿Alguien puede decir por qué? Alabanza. Porque no nos asociamos con la palabra de Dios. Salimos del culto, hermanos. Por ejemplo, ¿ya repitieron el culto del jueves? ¿Quién lo hizo? ¿Nada más yo? Pues ni caso tiene, porque yo soy el que lo predico, hermanos. ¿Cómo puede decir la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo puede decir la gente? Somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia que se hace llamar de Jesucristo tendrá que dar cuentas por la falta de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Lo comenté también el jueves, no, el domingo. Tomamos muy a la ligera ser cristianos. Por eso dice que este mensaje también dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Amén. A ver, ¿no crees? Apocalipsis 3, versículo 1. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Alabanzas al Señor. Hermanos, la iglesia luterana o el movimiento de reforma, el movimiento protestante de allá del año 1520 en adelante, hermanos, ellos salieron, dejaron a un lado la iglesia católica romana, porque antes era la única iglesia. Habían levantado, vuelvo a repetir, lo dije hace un rato, se habían levantado varios pequeños grupitos, pequeñas sectas, pero habían sido machacados por el imperio romano. Pero del año 1520, hermanos, en los años 1500, empezaron reformadores que se pararon por la palabra de Dios y fueron y protestaron contra la iglesia católica romana y dijeron: todas estas cosas que ustedes dicen son mentiras. Martín Lutero fue y clavó, dice que en las puertas del monasterio, 95 argumentos que descalificaban a la iglesia católica romana. Se fueron, pero dijeron: no vamos a dar más dinero allá. Se reunieron muchas gentes, muchos se volvieron protestantes. ¿Pero por qué? Porque venían huyéndole el pagar dinero. Alabanza al Señor. ¿Qué se hicieron al principio del movimiento luterano? Hicieron grupos y no estaban matando a católicos ahora. Amén. Supuestamente salieron de un grupo asesino para hacerse su propio grupo asesino. Amén. Gloria al Señor. Lutero maldijo a Israel, maldijo a los judíos, dijo que eran animales. Años después, Hitler casi acababa con los judíos, porque un hombre de Dios había maldecido, algo que no pudo hacer ni siquiera Balaam. Alabanza al Señor. Entonces, necesita la iglesia buscar a Dios. Hermano, la iglesia está caminando con imaginaciones, especulaciones. Alabanza al Señor.
Le digo, a veces la iglesia tiene un sueño y dice, yo creo que significa esto. No, hermano, así no es. Así no es. El libro de Daniel nos enseña alabanzas al Señor. Daniel y sus otros compañeros fueron y buscaron al Señor. Ayunaron y oraron y Dios les dio la revelación a uno de ellos. No a todos, a uno de ellos. Amén. Alabanzas al Señor. Esa es la manera y forma de Dios que revela sus sueños. Porque si no hace usted eso, se va a hacer profeta. Gloria al Señor. Dios dijo, ahí nos leyó nuestro hermano, que enviaría su Espíritu, o su Espíritu Santo, el Consolador. Amén. Para que no estemos huérfanos. El Consolador debe de estar en su iglesia. Y si esta es la iglesia de Dios, debe de estar aquí. Amén. Debe de estar profetizando. Debe de estar hablando en lenguas, interpretando las mismas lenguas, porque debe de ser profecía. Amén. Debieran de haber predicadores, porque eso es sabiduría. Amén. Debieran de haber 4 oficios ministeriales en una iglesia, porque eso edificará el cuerpo de Cristo. Eso hará que la iglesia alcance la estatura y la plenitud de Jesucristo. Amén. Pero se carece de eso. ¿Por qué? Porque no lo hemos creído. No puedes buscar algo que no has creído que lo vas a encontrar. Un gambusino buscador de oro artesanal no se va a ir a una montaña a excavar y porque no sepa si hay oro. Primero hace una prueba. Si hay oro en la superficie, si hay polvo de oro, entonces sabe que hay oro y va a excavar con certeza. Pero si no, va a mirar el terreno y se va a ir. Amén. Pero aquí está la cosa. Dios nos ha dado milagros, nos ha testificado que Él vive. Dios nos ha dicho que Él está en su iglesia, en esta iglesia. Pero ¿cuántos debemos buscar? ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos clamado? ¿Cuánto estamos haciendo algo en beneficio de la obra de Dios? ¿Cuántos? Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia de Sardis prevaleció porque era el plan de Dios. Pero nosotros ya no estamos en el plan de Dios para la iglesia de Sardis. Estamos en el plan de Dios para la iglesia de la Odisea. Amén. Gloria al Señor. Aquí Dios le hace un reclamo o denuncia. Amén. A la iglesia de Sardis le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Hoy no solo esta iglesia, sino todas las iglesias dicen que tienen la verdad. Todas las iglesias te ofrecen una puerta más cercana, más fácil a la gloria. Pero si cantas como nosotros, si predicas como nosotros, de seguro tú eres la novia. No. Si las señales te siguen, cuando menos eso comprueba que crees. Pero si las señales no te siguen, según San Marcos 16, no has creído. Alabanza al Señor. Culto de dones es para que Dios se manifieste y profetice a su iglesia. Predicación para que la iglesia salga edificada y se lleve la palabra en su corazón e inmediatamente la ponga por obra y coseche los frutos. Amén.
Entonces, falta de fe. Este mensaje de Sardis es para que se asiente la fe. Es el fundamento. La Iglesia Católica empezó a triunfar desde la de Pérgamo, Tiatira. Pero acá en Sardis se levantó un grupito. Tenía que tener su gloria la falsa iglesia. Pero luego tenía que levantarse un grupito, y ese grupito tiene que alcanzar la gloria de Jesucristo. Amén. Nos toca a nosotros, nos toca a la iglesia de esta edad confirmar las cosas. Pónganse de pie. Alabanzas al Señor. ¿Por qué le dijo: tienes nombre de que vives pero estás muerto? En el siguiente versículo dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todo cristiano, sus obras deben de ser perfectas delante de Dios. Todo cristiano tiene que hacer sus obras perfectas. No porque así me conviene, no porque así me gusta. Perfecta es conforme a la palabra de Dios. Amén. Y podremos palpar su gloria. Alabanzas al Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor. Tú envías tu Espíritu en cada edad, Señor. Y tus ojos, Señor, escudriñan tu iglesia, Padre. Tus ojos escudriñan la tierra. Y cada creyente, Señor, es una tierra donde tú pusiste la semilla, Señor, porque cada creyente es un alma, Señor. Donde tú has puesto la semilla de tu palabra, Padre. Señor amado, cada uno de tus hijos, Padre, debe de manifestar, Padre, la semilla que fue puesto en su alma. Y tiene que brotar el trigo, Señor. Y levantar sus hojas, Padre, hasta dar frutos. Bendito Dios, bendito Rey. Hasta que las obras de cada uno sean agradables delante de ti, Señor. Obras perfectas, obras de fe, Señor. Obras, Padre, Señor Jesús, que es menester que se manifiesten en tu iglesia. Porque Pablo dijo: mejor fuere que profeticéis, porque las profecías edifican la iglesia. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu iglesia, Padre. Gracias por este mensaje, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, que por la tarde podamos regresar, Señor, y podamos, Señor, continuar, Padre, Señor, con el estudio, Señor, de estos 6 versículos, Padre. Alabanzas al Señor. Bendito tu nombre, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor Jesús. Anima, Señor, al que esté entristecido. Señor Jesús, tú enviaste al Consolador desde el día de Pentecostés y está aquí en nuestros medios, Padre, queriendo entrar en cada corazón, Padre, Señor Jesús, y hacer sanidades, y hacer milagros, y obrar en gozo, Señor. Ayuda a tu iglesia. Tú eres Dios, Señor. Padre, que todos vivamos para ver tu gloria, Padre.
No permitas que perezca ninguno, Señor, sin antes estar a cuentas contigo. Bendito Dios. Mientras tanto, Señor Jesús, fortalece los corazones para vivir, Señor, y alcanzar, Señor, tu gloria. Y estando vivos como muertos para poder ser vivificados en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga. Vamos a nuestro director. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Vamos a tomar una alabanza. No haya visto. Vamos a
día, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por los corazones de mis hermanos, Padre, que tú les diste la voluntad, tú rompiste el obstáculo. Tú, Señor, apartaste al malo los pensamientos, Señor. Y, Señor, hiciste vencedor a cada uno, Padre, para estar aquí, Señor. Tomó la decisión, Padre, pero tú fuiste, Señor. Solamente tú fuiste, Señor, el que pudo, Padre. Por eso nosotros pudimos en esta mañana, Padre. Te damos gracias. Gracias por este primer servicio, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias por el tiempo, Padre. Es tu tiempo, Señor. Es el tiempo tuyo para dedicártelo a ti, Señor. Gracias por este servicio. Te damos la gloria y la honra, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre amado, que tú vayas cuidando y guardando, guiándonos, como dice esta alabanza. Tú eres mi guía, Señor. También te pedimos que tú seas también por la tarde, Señor, así, Padre, como fuimos hoy en la mañana vencedores, que por la tarde también, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea vencedor a través de nuestras vidas, Padre, y podamos estar, Señor, una vez más en este lugar, de acuerdo a tu voluntad. Prepáranos, Señor, prepara los corazones, prepara las vidas, Señor Jesucristo. No permita, Señor, que haya obstáculos, Señor, o alguna cosa que pueda interrumpir a tus hijos, Padre, para venir a adorarte, sino que tú vayas, Señor Jesucristo, en cada corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Así te pedimos y te alabamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga.